Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo le invito a que vaya al libro de Isaías, pero mientras que usted lee el libro de Isaías, yo le voy a leer una parte de Efesios que se llama la introducción al libro de Isaías. Dice, bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Dice, bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Podemos ver en esta parte de la Biblia como Dios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y al escogernos desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que nos conocía, que tenía un presente, el cual estamos viviendo hoy, y tenemos un futuro que realizar en esta tierra. Piense usted, cuando dice que nos escogió según él, antes de la fundación del mundo, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, seguimos según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su gloria. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias para que esta tu palabra hoy obre en nuestro corazón, para que esta tu palabra, Señor, quite de nosotros la dureza del corazón, la altivez, el orgullo y aún el poder, al estar ciegos y muertos en nuestros delitos y pecados, no reconocerte a ti como el Señor y autor y consumador de la fe. Vayamos entonces ahora al libro de Isaías, donde dice el encargo de Dios para Ciro, Isaías 45, que continúa la enseñanza que nos dio el hermano Carlos la semana pasada, pero me gustaría leerlo desde el versículo 28 del capítulo 44, cuando dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir de Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Aquí podemos ver cómo este tema habla de un hombre llamado Ciro, un hombre al cual Dios llamó desde antes de nacer. Por eso la relación del libro de Efesios, donde Dios lo llamó a ustedes de antes de la fundación del mundo, para que fuese sin mancha, pero al nacer, nacemos en pecado, decía el rey David, en pecado me concibió mi madre. Pero aquí podemos ver que el Señor se habla perdón, del rey Ciro, que dice, yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y que cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificado y al templo serán puestos nuestros cimientos. Aquí podemos ver que Ciro es nombrado 200 años antes de que él naciera. Piensen cómo esta profecía es hecha 2 siglos antes, pero podríamos ver que es un bálsamo para usted y para mí, donde Dios ya ha dicho cosas sobre usted y sobre mí, pero usted y yo no estamos asumiendo lo que tenemos que hacer, nuestro llamado ante la presencia de Dios. Y al ser llamado este hombre 200 años antes, también nos lleva a mostrarnos de que este hombre iba a ser libertador sin ser judío, sino siendo un hombre de la nación de Persia, que hoy en día es Irán. Y usted puede ver, si puede ir a Irán algún día a pasear, allá está la tumba de este hombre, en la lápida dice que fue un hombre humilde y seguidor de Dios. Los reyes o los gobernantes de esa época no cambian o no difieren mucho de los que son los de hoy en día, mentirosos, tramposos y engañadores, donde a través de sus buenas palabras engañan al pueblo y el pueblo en su inocencia hace lo que ellos le dicen. Y podemos ver que Isaías nombra a Ciro 200 años
Y 200 años después viene este hombre y Dios lo utiliza para liberar al pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia. Pero al dar esta profecía que se cumple, también lleva a los judíos a entender que 700 años después de haber hecho la profecía Isaías de que de una virgen saldría un hombre llamado, o un niño nacido llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros, llegaría más tarde. Y por eso hasta el más instruido y el más letrado de los judíos sabría que estaba preparado para la venida de Jesucristo. Pero usted ya sabe qué pasó al llegar Jesús. Su pueblo lo rechazó. No pudieron entender que un hombre de humilde condición, sin lujos y sin resto de cosas, no fuera el rey de reyes y señor de señores. Por ende lo llevan, ¿qué? A la tumba. Y podemos ver que Dios utiliza aquí a Ciro, le dice, mi pastor, el cual cumplirá todo lo que yo quiero. Y él tendría que liberar al pueblo de Israel y también declarar y abrir las puertas para que los judíos salieran de la cautividad de Babilonia. Porque los de Babilonia habían destruido, se han llevado todo el dinero, todos los tesoros para la cautividad a los hombres y las mujeres. Pero Dios utiliza a este hombre para liberarlos. Pero podemos ver que cuando usted vea más en Isaías y en otras partes de la Biblia, como Nabucodonosor y Belsasar, bueno, muchas personas que en la Biblia Dios utilizó para reprender al pueblo de Israel, también fueron juzgados por Dios. Entonces aquí viene la diferencia de que Dios lo llamó mi pastor y que llevaría a cabo todo lo que Dios le dijera. Y podemos ver que el día que estemos en el cielo vamos a encontrar a muchas personas que no nos imaginábamos que pudieran estar en el cielo. Y ahí estará, ¿qué? Ciro. Y también podemos impactarnos de que llegaremos al cielo y no habrá muchas personas, pastores, líderes, como lo queramos llamar, hombres que se proclamaban de Dios, no estarán en el cielo. Pero usted y yo tenemos la certeza, porque confiar en Jesucristo y cumplir su palabra, estaremos en la gloria de Dios. Amén. Y por eso dice, cumplirá todo lo que yo quiero. En otra versión dice, cumplirá todos mis deseos. Les decía, tanto Senaquerín como Nabucodonosor cumplieron lo que Dios les ordenó. Y ellos fueron los que llevaron tanto al reino del norte, que es Israel, y al sur, al de Judá, al cautiverio. Estos hombres, no siendo cristianos, Dios los utilizó para afligir al pueblo de Israel y llevarlos a la opresión, a la angustia, a la ansiedad. Pero ellos nunca buscaron al Señor. Y por eso vemos la diferencia de que Ciro hizo la voluntad de Dios en todo lo que Dios le dijo. Y eso tipificaría, en cierto modo, a lo que hizo Jesucristo. Hizo la voluntad de Dios en todo. Aunque este hombre solamente salvó a Israel de una parte física de la cautividad, el Señor Jesucristo sacó a la gente de la cautividad del pecado y de la muerte. Leamos ahora sí el versículo 1 de Isaías 45, que dice, el llamado de Ciro desde antes de nacer. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y despojar de su armadura a los reyes para abrir puertas delante de él y puertas que no se cerrarán. Vuelvo y reitero que esta profecía fue 200 años antes de que él naciera. Y podemos ver que en esa inscripción este hombre hizo todo lo que Dios les mandó. Y como yo le decía antes, los gobernantes se tildan de buena gente, maquillan de las mentiras con verdades y el pueblo se sujeta a ellos. Y aquí podemos ver que Ciro no se vanaglorió de todo lo que hizo, sino que fue un hombre humilde y los demás gobernantes se jactaban de lo que hacían. Y aquí como vemos, podemos ver la palabra ungido. Y esa palabra ungido solamente se le aplica o se le da solamente al Señor Jesucristo. Pero para usted y para mí, ¿qué significa ser ungido? Dice, la manera para ser ungido por el Espíritu Santo es vivir cada día en comunión con el Padre y en obediencia, así como Jesucristo. Ungido, apartado. Y podemos ver que esa palabra el Señor se la dio ¿a quién? A Ciro. Siendo un no judío, representó o hizo de Mesías en ese momento para liberar ¿qué? Al pueblo de Israel y para mostrarles lo que vendría. ¿Cuáles son esas puertas? Él fue el que abrió la cantidad de puertas que había en Babilonia
Y le dijo a los israelitas, los que quieran ir para Jerusalén, vayan. Los que se quieran quedar, se quedan. Y la gente en su mayoría se fue. Y también les enseñó a que tenían que mandar dinero a Israel, los que estaban por fuera. Hoy podemos ver que los judíos que están en otros países envían su diezmo o su ofrenda a la nación de Israel para sostener la nación. Desde ahí viene esa función. Mire lo que dice el versículo 3. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que soy el Señor tu Dios, el Dios de Israel que te pongo nombre. Aquí se le está diciendo que todas las riquezas que Nabucodonosor y todos estos reyes al llevar cautivo a Israel, vuelve y lo recupera para Ciro y así volver a reconstruir ¿qué? A Jerusalén. Miren lo que dice el versículo 4 y 5. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne, aunque no me has conocido. Yo soy el Señor, no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te fortaleceré, aunque tú no me has conocido. Aquí dice que Dios conoció o llamó a Ciro antes de que él lo conociera. Y podemos decir que después con el tiempo conoció al Dios verdadero. ¿Y por qué lo dice? Dice, te llamé por tu nombre y te puse un nombre insigne que no me has conocido. ¿Y por qué aquí el Señor hace referencia a Jacob? Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Aquí está hablando de que si usted se acuerda, ¿quién era Jacob? Un hombre que era tramposo, mentiroso, lo más malo que había en su momento. Era un hombre engañador, suplantador. Pero Dios lo llama y le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y por eso al cambiarle a usted, el Señor, la palabra, al cambiarle su nombre, ¿cómo era usted cuando llegó a Cristo? ¿O cómo está usted que nos está viendo sin Cristo? Amargado, desdichado, lleno de rencores, de odios, de amarguras, de envidias, de avaricias, qué sé yo lo que está viviendo usted. Pero lo más tremendo es que está apartado del Señor. Pero aquí dice que lo llamó. Y que entienda que Dios es único. No hay ningún otro Dios. Y fuera de Dios no hay nadie. Y que solamente Dios lo fortalecerá a usted si usted lo conoce. La misericordia estará ahí, mas la gracia está cuando llega el Señor Jesucristo a cada corazón. Mire lo que dice en Esdras capítulo 1, versículo 2, que habla Ciro diciendo esto. Dice, así ha dicho rey Ciro, rey de Persia. Y lo tremendo, un hombre que ya reconoce al Señor y dice, el Señor, Dios, de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Aquí él está diciendo lo que Dios le demandó. El Señor, mi Dios. Usted puede en este momento, Dios lo llamó a usted a cumplir un propósito. ¿Cómo está esa casa? Que es su corazón. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su casa, familia, física, destruida? Y dice, yo lo llamo para que usted edifique casa. Y aquí se refiere a una casa espiritual. Y aquí se refiere a construir un templo, porque los de Babilonia se lo habían robado y han destruido todo y se han llevado las riquezas. Y él lo demanda otra vez a construirlo. ¿Usted está preparado para levantar un altar en Señor? En adoración, en el buscar la presencia de Dios. Eso es lo que Dios le mandó a Ciro. Y aquí vemos en el versículo 7, donde Dios dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, el Señor, soy el que hago todo eso. Podemos ver que Dios lo lleva al principio del libro de Génesis, donde dice, él formó, dijo, hágase la luz y hágase las tinieblas. Todo lo había preparado Dios, pero lo tremendo es que dice, hago la paz y creo la adversidad. No porque Dios diseñe el mal. El mal viene por causa de ¿qué? Del pecado. ¿Y el pecado viene a causa de qué? De la maldad de nuestro corazón y de todo lo que se ha hecho en el mundo. El zoroastrianismo habla de la oscuridad que era representada por el rey, por el dios Abrimán. Y el zoroastrianismo también habla del dios Mazda o el mazdaísmo,
que significaba la luz. Estos hombres hicieron a la luz un Dios, hicieron a la oscuridad un Dios, pero Dios dice, yo soy el que cree la luz y cree la oscuridad. No porque Dios haya formado la maldad, pero esta gente en Persia empezaron a adorar a un solo Dios, porque el pueblo de Israel les fue testigo de que Dios es el creador de todas las cosas, porque dice, y creó la adversidad, se lo decía, la tristeza, la angustia, las dificultades, todo viene por causa ¿qué? Del pecado, de las malas decisiones, y ese es el fruto del mal, el fruto del pecado. En el Nuevo Testamento nos habla en Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte. Si usted se satisface con el pecado, habrá un día de paga para ellos. Pero ¿qué es lo más tremendo? Lo asumirá aquí en la tierra. Que el día del juicio, sin conocer a Jesucristo, irá al tribunal del trono blanco y dirá, hombre, qué pena, no lo conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Hoy la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, porque la gente quiere acomodarse a las cosas. La gente piensa que con ir un domingo a la iglesia, con hacer una cosa a la otra, ¿están bien? No, no están comiendo. ¿Cómo está el resto de su semana? El Señor lo decía en Éxodo 21 y versículo 15, no matarás y no robarás. Sencillo. ¿Y cuántos matamos? ¿Cuántos robamos con nuestros actos de desobediencia? Pero el Señor lo está hablando para que usted se acerque a la Biblia, para que usted escuche la Biblia, para que usted vea que Dios es el que le está hablando, que por causa del pecado, tarde o temprano, tendrá que asumir el costo y tendrá que pagar con precio de muerte, apartado de la presencia de Dios por causa de ¿qué? Del pecado que llevamos en nuestro corazón. Pero aquí dice que no podemos ir a justificarnos el día del juicio. Tenemos que arrepentirnos de nuestros actos, reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y poder ir al tribunal de Cristo, donde Él reconoció y perdonó todos nuestros pecados. Y por eso nos lleva al versículo 9 que dice de esta manera, hay del que no siendo más que un tiesto como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo moldea, ¿qué haces? O que tu obra dirá, ¿no tienes manos? Aquí está hablando de que, ¿por qué luchamos contra Dios? ¿Por qué correr de Dios? ¿Por qué huir de Dios? ¿Por qué no reconocer que somos pecadores? ¿Por qué no reconocer que hemos fallado? ¿Por qué no reconocer que no lo conocemos? ¿Por qué reconocer que solamente estamos sujetados a decir que somos personas religiosas o que vamos a X iglesia o XY? Aquí está hablando él. No pleiteen conmigo. Dice, hay que el que pleitea con Dios. Hombre, Dios es tan grande. Los griegos tenían un dicho que decía que los dados de los dioses estaban cargados. Y veamos que eso es lo que dice Dios con tu palabra. No creas que puedes luchar contra mí. Llega a acuerdo conmigo antes de que llegue el juicio. En otra versión, en el libro de Job dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Ahí donde Dios nos está hablando, que tenemos que recordar esas palabras. Volvernos en paz para con Dios. Si mire lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Amigo mío, hermano, no juegue usted con Dios. No deje que Dios lance, o Dios lanza los dados. Y lo más tremendo es que Dios sabe en qué número va a caer. Usted y yo no sabemos en qué va a caer los dados. ¿Por qué pleitear con Dios? ¿Por qué no volvernos a Dios? Mire lo que dice el versículo 12. Yo hice la tierra, creé sobre ella al ser humano. Yo, mis manos desplegaron los cielos y pongo en orden todo el ejército. Aquí está hablando de Dios que lo formó a Adán y Eva. Formó al hombre en el vientre de su madre. Pero están hablando también de que Dios hizo ¿qué? El cielo, el firmamento, colocó las estrellas. Dice, y pongo en orden todo su ejército. ¿El ejército cuál es? Las estrellas, el cielo, todo está ordenado por Dios. Eso no fue un accidente. Eso no fue causa de la evolución, sino que el mismo Dios es el que sostiene. Dice, mis manos desplegaron los cielos. Dios es el que formó todo y Dios es el que está organizando todo. La cuestión es que la paga del pecado, ¿qué?
es la muerte. La distancia de Dios. Él dice, yo lo he creado todo. Su palabra. Acuérdese, dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. Formó al hombre del barro, sopló aliento de vida. Miren lo que dice el versículo siguiente, que habla de la continuidad de Israel. Y mucha gente que piensa que Israel no tiene salvación. Hay una palabra para el israelita. Dios tiene su tiempo para él. Versículo 17. Dice, Israel será salvo. El Señor con salvación eterna. Nunca jamás me avergonzaréis, nunca más os avergonzaréis, ni seréis humillados. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Dios tiene un tiempo para que Israel se arrepienta. Ellos van a ser juzgados. Acuérdese lo que decía. Si vas a ser juzgados, Israel, vas a ir a Babilonia, pero vas a ir a regresar a vuestra tierra. Y aunque hay rebelión en vuestro corazón, pero finalmente os voy a salvar. Dios los llevó a la cautividad, pero Dios a través de quién? De Ciro los rescató. Pero vino el Salvador y ¿qué? Y lo rechazaron. Vino el Señor Jesucristo y lo rechazaron de una muerte espiritual. Pero vea lo que dice el versículo 22, que es clave para usted y para mí que nos está viendo hoy. Y es una invitación que aunque fue hecha hace 2000, casi 700 años atrás, se cumple hoy esa profecía. Donde Dios le dice a usted a través de Isaías en el versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Aquí podemos ver, mis hermanos, cómo el Señor nos está llamando a que lo miremos a Él. La Biblia dice en el Salmo que Él se humilla, se inclina a mirar hacia la tierra para ver si hay algún justo, y no había ningún justo. Pero su mirada con amor nos lleva a acercarnos. Y por eso dice que lo miremos a Él. ¿A quién está mirando usted? ¿Al que presta dinero? ¿A quién está mirando usted? ¿A un ser querido que ya murió? ¿A quién está mirando usted a las dificultades? ¿A quién está mirando usted? Al que lo está agobiando de acuerdo a lo que está viviendo. Pero Él dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Aquí la palabra no está solamente para Pepito y Juanito y los demás que lleven del bulto. No, Él está diciendo, mirad a mí todos los términos de la tierra. O sea, todo el llamado es para todas las personas. Usted, mi hermano, debe mirar al Señor. Yo no sé qué está viviendo usted hoy. Yo no sé si en el mismo capítulo 45, cuando usted lo pueda ver, empezando, está hablando de los hombres que hacen imágenes de talla y está hablando de la idolatría. ¿Será que usted tiene otros dioses? ¿Cuáles son sus otros dioses? Pero él dice, miradme a mí y ser salvo. De pronto a usted le ha predicado la persona más humilde en el Transmilenio, en el bus, en la buseta o en el taxi. Y esa persona le ha hablado a Dios y aún usted se ha burlado de esa persona. Ah, ese lambedradillos, ese aleluya, ese pandereto. Ahí está Dios hablándole a usted que mire a Dios. Dice, mirad a Dios todos los términos de la tierra y sed salvos. Aquí podemos ver cómo Dios transforma vidas. Y yo le invito a que usted hoy, donde usted está, piense en quién está mirando usted. ¿Cuál es su Dios? Su trabajo. ¿Algo material? La casa, el carro, su esposa, sus hijos. ¿Esos son sus dioses? ¿Cuál es la idolatría que hay en su corazón? ¿Cuál es su orgullo? ¿Cuál es su altivez que le impide decir, Dios, te necesito? La pérdida de un ser querido, una separación, un hijo en las drogas, no sé qué está viviendo usted. Pero es el tiempo de mirar al Señor Jesús y lo hará salvo. Cuando usted lo reconoce como autor y salvador de su vida y le da al Espíritu Santo a través de su gracia, usted viene a ser una nueva persona y viene un cambio de historia. Viene lo que decía, se lo repito en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios lo bendijo a ustedes desde antes de nacer, pero por causa del pecado estamos, ¿qué? Apartados. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Está sin mancha? ¿Está sin pecado usted? Si tiene mancha y tiene pecado y tiene acto de condenación, reconozca a Jesucristo, porque Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Hoy es el tiempo del arrepentimiento, hoy es el tiempo, mi hermano y amigo, de que usted reconozca que está mal delante de Dios. Dice después, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Aquí podemos ver cómo 2700 años atrás el Señor escogió a Ciro y lo llamó para libertar al pueblo de Israel. 2000 años atrás llamó al Señor Jesucristo para liberarlo a usted del pecado y de la muerte. ¿Para qué? Para que fuera acepto según el puro afecto de su voluntad. Es la voluntad de Dios que usted sea salvo, pero está en usted reconocer que sin Dios usted no es nadie. Dice después, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Mire lo bonito después, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy tenemos redención a través del Señor Jesucristo. El pueblo de Israel en su momento a través de Ciro fue libre ¿de qué? De la cautividad de Babilonia. Hoy siguen cautivos. Por eso se vive lo que se está viendo en el presente en Israel y Palestina. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Miren lo que dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, a través de la cruz, como lo cantábamos hoy, el poder de la cruz. En la cruz, en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, es donde está la vida eterna. Deje de preocuparse por lo físico, por lo material. Claro, hay que trabajar, hay que producir, hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, compromisos. Sí, pero piense más en la eternidad. Piense en estar adorando, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, piense que lo puede estar apartando de Dios. Si está haciendo su tarea diaria, su trabajo, su función, lo que está haciendo. Pero la Biblia dice, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. ¿Cómo puede estar mintiendo? ¿Cómo puede estar engañando? ¿Cómo puede estar robando? Aún en su propio sitio de trabajo. Y no es necesario que se lleve algo físico, pero puede estar robando a través de su tiempo. Cuando no está haciendo lo que está haciendo. Mi jefe no está, yo me relajo. Las cámaras no me están viendo, yo me relajo. Ahí está robando. En el granito de azúcar, en el cojincito de azúcar que se lleva usted para su casa, en los palillos que se lleva, ahí está robando. ¿Cuántas cosas estamos haciendo incorrectas? Pero el Señor le decía, mire al Señor Jesús y será salvo. Yo le invito a que donde está incline su rostro y ore conmigo y diga, Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. La Biblia dice que tú me escogiste desde antes de nacer. La Biblia dice que tú me predestinaste, Señor, para ser de salvación, para llevar el mensaje a muchas personas. Pero por causa de mi pecado, de mi rebelión, aún ni leo la Biblia, Señor, aún ni te conozco, confieso con la hoja que te conozco, pero mi corazón está lejos de ti, Señor. Perdóname, Jesús, perdóname, Dios Padre, el pecado y la maldad de mi corazón, y ayúdame, Señor, a ser como Ciro, Señor, que tú lo llamaste desde antes de nacer, para que cumpliera todo lo que tú le enviaste. Tú nos llamaste a nosotros, Dios, para hacer tu voluntad, Señor. Y la Biblia lo dice, escrito está de mí el hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos, porque en la Biblia está escrito que tenemos que hacer algo, Señor. Que tú cumples tu propósito con nosotros, pero el pecado nos aleja de ti, Señor. Perdónanos el pecado, perdónanos la maldad y ayúdanos, Dios, que voy a admirarte, Dios, la salvación, la fe, salvífica y por gracia al Señor Jesucristo venga a nuestro corazón, Señor, y nos hagan unas nuevas personas, Dios, para poder llevar un mensaje, Señor, de salvación a los que están perdidos afuera, Señor, y muertos en sus delitos y pecados, Señor. Señor, hoy bendigo a tu iglesia, bendigo a la gente de las redes, bendigo a la persona que está viendo este mensaje, bendigo a esa persona que está viendo este mensaje y hoy tiene necesidad de algo, Señor. Pero la mayor necesidad es el Señor Jesucristo, que Él suple todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hoy bendigo a la gente, Señor, que está viendo ese mensaje. Bendigo a tu iglesia, Señor. Trae, Señor,
del norte, del sur, del oriente, las bendiciones que tienes para cada uno de ellos, así como lo dijiste a Ciro, las riquezas vendrán para ellos. Glorifícate, Señor, es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.